¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están, estimados amigas y amigos? Pues un día más ya vamos a llegar a abril. Me acuerdo de un libro de la primaria, un capítulo del libro de la primaria, había un capítulo que se llama Ya llegó abril, ya llegó abril, llegó la felicidad en abril. Entonces, pues a disfrutar el mes de abril, amigas y amigos. En mucha ocasión, la verdad más bien me siento bien al invitar a un amigo, un hermano, a hablar de un grandioso pueblo. Un pueblo que no está en un solo estado, sino que está repartido en los estados. Si mal no recuerdo, el estado de nuestro estado, Puebla. Y Guerrero. ¿Y dónde? Guerrero. Y Guerrero. Pues a presentarle con ustedes a nuestro buen amigo Josafat López. Josafat, abogado, ¿verdad? Sociólogo. Sociólogo. No, pues la sociología es una ciencia maravillosa, que yo iba a estudiar sociología, nada más que dije me gusta más la ciencia política. Okay. Aunque la sociología es de alguna manera ciencia política, Josafat. Sí, una de sus ramas. Bueno, lo quiero presentar a Josafat, es un hermano mixteco, de Santa Cruz y Tundugia. Es correcto. ¿Dónde queda en Tundugia, Josafat? Bueno, pues primeramente buenos días, agradecer la invitación al amigo, doctor Cipriano, zapoteco, serrano, oaxaqueño, por la invitación. Y pues como ya lo dijo, soy Josafat López Cruz, originario de una colonia que de hecho tiene su nombre en mixteco, Yucusiama. Yucusama es como se escribe, que significa yucu, cerro, sama, comida, el lugar de la comida. Lugar de la comida. Y que pertenece a una localidad que se llama Guerrero y pertenece al municipio de Santa Cruz y Tundugia. Santa Cruz y Tundugia es un municipio que se ubica geográficamente en la Sierra Sur oaxaqueña. Pertenece al distrito de Putla, pero étnica y lingüísticamente pertenece a la Mixteca, pues, ¿no? A la Mixteca. Porque pues ahí, por lo menos en 3 localidades, hablamos el Tunzavi, Mixteco. ¿Es el pueblo Ñusavi? ¿Se puede decir que es el pueblo Ñusavi o es el idioma Ñusavi? Bueno, el Ñusavi Ñu es pueblo. Pueblo, ¿sí? Ajá. Y Savi es lluvia. El pueblo de lluvia es... Pueblo de la lluvia. Todo el pueblo mixteco como tal, como decía usted, que está disperso ya geográficamente. En Oaxaca se encuentra la Mixteca Alta, que está de este lado de Tlaxiaco, y la Mixteca Baja, que está hacia Juxtlahuaca, Silacayoapan y Huajuapan, que colindan más Huajuapan hacia Puebla, Juxtlahuaca y Silacayoapan hacia con el estado de Guerrero. Entonces, pues Ñusavi es todo el pueblo mixteco, pero también a medida que pues ahora sí, desafortunadamente que se ha ido reduciendo la población, pues van quedando comunidades mixtecas pues muy localizadas en diferentes espacios, no solo en esta región propia de Oaxaca, sino también pues los que se fueron originalmente por la migración, los que se fueron a Veracruz, luego los que se fueron hacia la Ciudad de México, ahora en Sinaloa, Sonora, en Baja California hay colonias enteras de mixtecos. O incluso en los Estados Unidos, ¿no? En California, por ejemplo, hay muchos mixtecos, entonces estamos expandidos por varias partes del país y del mundo. Y también, ¿no? Oye, Josafat, ¿por qué la gente quiere mucho al mixteco? La verdad es un pueblo que es amado, querido. ¿Por qué? Yo creo que algunas de las características del pueblo mixteco, pues es que su cultura, sus tradiciones, las relaciones que mantiene con su
gente, con la demás también hacia el exterior, pues es rico, ¿no? Es rico su gastronomía, es muy rico también su cultura en general. Pero a pesar que nos dicen a veces despectivamente que somos mistercos, necios, pues, aferrados, aguerridos también. Más bien aguerridos, ¿verdad? Sí, pues también somos muy amigables. O sea, los pueblos mixtecos los visita usted y siempre muy solidarios, muy fraternos. Les ofrecemos agua, les ofrecemos comida. La música, siempre es así, ¿no? O sea, siempre, a pesar que se tiene muy claro, no sé si en zapoteco y en otras lenguas se tiene claro como al externo, al foráneo, en el caso de los mixtecos sí lo tenemos, ¿no? Es el to'o, por ejemplo, ¿no? El externo, el extranjero, si quisiéramos decirlo así, es el to'o, pero siempre somos muy buenos anfitriones, recibimiento, en convivencia, en las relaciones que mantenemos también hacia adentro y hacia afuera, pues siempre ha sido positivo, ¿no? Has dicho dos elementos importantísimos, su gran cultura. Sí. Yo he leído libros así de las culturas antiguas y los frailes, los códices, nombran mucho el pueblo mixteco. Las telas, las memorias que tienen, los lugares que tienen los mixtecos. Pero también que hay una cuestión que tiene el mixteco. Es muy buen trabajador. Así. Por eso lo quieren. En California, en cualquier lugar lo quieren. Acabo de leer un libro de Izpaltepec, Nieves, creo que se llama el municipio. Una comunidad que se llama Santa María de la Asunción. Bueno, la mayor parte de la gente de Santa María de Asunción se va al norte y se va a Estados Unidos a trabajar. Claro. Pero no pierden su vinculación con Santa María de la Asunción. Sí, así es. Regresan de allá y hacen sus cargos. ¿Cómo la ves? Tiene mucha responsabilidad comunitaria. Pues primero, el tema de la cultura es interesante porque pues siempre la cultura mixteca fue una gran civilización en el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas en la época prehispánica. ¿Sí? Desde lo que dice la historia que surgieron o surgimos en Apuala, de ahí nos fuimos extendiendo en Cerro Negro, Montenegro, perdón, en Tilantonco, de ahí en la zona esta de Achutla, y de ahí nos extendimos, y de ahí nos extendimos hacia Tututepec, y donde también fue con 8 venado, garra de jaguar, un gran esplendor mixteco hacia la costa, y también cómo se fue extendiendo pues aquí mismo en Oaxaca. Y se refleja desde las pinturas, desde las evidencias que hay. Sería interesante también y decirlo en San Martín Huamelulpan, cerca de Tlaxiaco, hay uno de los museos que muy poco se ha hablado, de los más interesantes de la cultura mixteca, muy poco. O sea, se habla de Tepozcolula, quizás se habla de Tututepec, que no deja de ser relevante, pero creo que uno de los museos y de las evidencias de la cultura mixteca también están en San Martín Huamelulpan, cerca de Tlaxiaco, ¿no? Y que en los dibujos que prevalecen, los nombres incluso que se les ponían a las personas, pues era muy interesante, ¿no? O sea, cómo también plasmaban pues el calendario, cómo plasmaban también a partir de los elementos de la cosmovisión misma y su tiempo, pues también se traducían los nombres que le ponían a los lugares, los nombres que le ponían a las personas, ¿no? Y lo que decía usted de ser muy trabajador, pues se ha comentado en forma positiva y también no tan positiva cuando se dice que los mejores obreros del mundo son oaxaqueños y son mixtecos. Los mixtecos cuando se van a los Estados Unidos pues son aceptados en diferentes espacios laborales porque
pues son muy champeadores, ¿no? Son muy champeadores Responsables. y responsables. Y se articula lo que usted decía muy bien también, que esa responsabilidad que se tiene hacia con el trabajo, en la búsqueda de la vida y de buscar ingresos para las familias, también siempre está muy estrechamente vinculado pues con la comunidad de origen. Usted decía una localidad es Santa María de Asunción, pero le voy a mencionar uno de los muy destacados en la Mixteca, que es San Juan Mixtepet, está casi pegado a Tlaxiaco. Ahí tienen un sistema de cargos que seguramente se ha ido construyendo en nuestro estado. La cultura mixteca es interesante porque ahí hay un sistema de cargos en donde se cumple, ya sea de forma transnacional, ir y venir, México, Estados Unidos o San Juan Mixtepec, Estados Unidos, o bien cumplen con sus mesas directivas y sus organizaciones a donde se encuentren en Estados Unidos, sea en Sacramento, Madera, en Fresno, en California o incluso en la Florida. O sea, los Mixtepec, pero tienen su ida para la Florida, ¿no? Sí, ya sea que van y regresan y cumplen los cargos en la comunidad, o bien lo están sirviendo a su comunidad de manera transnacional, ayudan a obtener cooperaciones allá, ayudas mutuas que les llevan a su comunidad, o bien también son representaciones del pueblo en esos espacios donde ellos andan, ¿no? Entonces hay un arraigo muy fuerte, creo que... Es una red, ¿verdad? Sí, una red transnacional les llaman, ¿no? Sí, sí, sí. En donde el intercambio y los cargos, pues de alguna forma se han transnacionalizado porque están muy fuertemente enlazados con su comunidad. Y creo que antropológica y sociológicamente eso es muy, muy interesante, porque por eso es que no han muerto las comunidades. No pierden y no su porque no lazo se comunitario. pierde. Además, deja decirte, Josafat, que son trilingües. Sí, también, en algunos, muchos. Es el mixteco, el español y el inglés. Sí. No, pues eso es extraordinario. Ahora, la cuestión comunitaria es adherirte a tu comunidad y no olvidar tu comunidad. Realmente los mixtecos lo tienen muy acendrado. Eso es una manera de ser. Claro. No olvidan su comunidad. Digo, ese libro que acabo de leer de una americana, precisamente le llama comunidad transnacional, sí, ¿no? Porque o más de la mitad de la población de la comunidad vive en Estados Unidos, o en California, en Sinaloa, donde quieras, y la otra mitad vive en la comunidad, claro, que desempeñan los cargos, los servicios. Más bien me gusta más llamarle servicios, ¿no? Porque sí, cuando uno le pregunta al hermano, oye, ¿qué te tocó hacer? Estoy en servicio, dice. Sí. ¿No? Estoy en servicio, no dice estoy en cargo, no, estoy en servicio. Es correcto. Soy servicio a la comunidad, ¿no? Realmente a veces pesan demasiado, ¿no, Josafat? Sí, y fíjese que quizás la contraparte de lo que sí afectan a las comunidades mixtecas, el fenómeno de la migración, pues también hay que verlo, digamos, la parte positiva, pero también la parte donde sí impacta. Hay un libro muy, muy bonito de Laura Velasco, Regreso a la Comunidad. Laura Velasco es una socióloga que da clases en el Colegio de la Frontera Norte y estudia esencialmente San Juan Mixtepec y otras localidades ahí. Y lo que plantea ella es que este fenómeno de la migración ha generado una cultura por migrar. De ahí que los niños, los jovencitos, pues están viendo también como le están haciendo sus paisanos, sí, que ¿no? Crecen y están mirando al norte. ¿Sí? Y eso pues influye muy fuerte. Si revisamos nuestro estado, la Mixteca curiosamente es una de las regiones con más instituciones de educación superior, fíjese. O sea, estamos hablando de 14, 16, creo hasta más ahora con las nuevas universidades que están creando, desde escuelas normales, UPNs, tecnológicos, los de SUNEO, son muchas escuelas. Pero la gente sigue migrando, porque se ha generado una cultura migratoria y porque se va desencadenando. Ya no es solo esto de
de los Tigres del Norte, del hermano y el paisano, sino el hermano mayor se va y se van jalando a los demás. Ya se van familias. Y se van familias. Lo interesante es que no se desconectan de su comunidad, pero lo complicado pues es que si se están yendo y se han quedado por temporadas y se quedan vacías unas comunidades. En algunos casos son pueblos fantasmas que reviven, pues también y reviven en las fiestas. En las fiestas, exactamente. Sí, es cierto. La verdad es que a mí me llama mucho la atención la cultura mixteca. Y hay un mixteco de ustedes muy estudioso, que ha escrito como 20 libros, se llama Francisco López Bárcenas, ¿no? López Bárcenas, sí. Extraordinario mixteco, Sí. Acabo de leer un libro de él que se llama El movimiento magonista en la Mixteca. Y los mixtecos fueron magonistas. Sí. ¿No? Muy interesante que hubo gente del movimiento magonista en toda la región de la Mixteca que después se convirtieron en revolucionarios, zapatistas, etcétera. Es muy interesante lo que estudia López Bárcenas, que por cierto le falta reconocimiento en Oaxaca, ¿eh? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Francisco, pues es amigo mío también. Él ¿No es tu primo o algo así? No, traigo el apellido, pero no. Él ha escrito sobre, pues esencialmente sobre derechos indígenas, ha escrito bastante. Él habla efectivamente en este y en otro libro de, no recuerdo, Salida de las cenizas, no recuerdo exactamente el título. El movimiento de independencia sí, también. Donde habla la participación que tuvieron los mixtecos en la independencia, en la revolución. Y bueno, él lo dice en su libro, pero prevalece prevalece en la memoria de la gente como leyenda, como historia oral, pues, que pues hubo pues, magonistas, zapatistas, carrancistas sí, ¿no? en la región y que se fueron involucrando. Así como casi muchos le hacemos, pues ¿no? Andamos metidos en política, en la academia, pues también ellos iban metiendo en estas actividades que se realizaban pues en el país en su tiempo. López Bárcenas pues, ha escrito mucho sobre el tema mixteco, un libro que tiene muy, muy interesante también, que es La fuerza de la costumbre, lo titula, ¿no? Donde él sostiene que los derechos humanos y demás tienen que conjugarse con esa fuerza de la costumbre que tiene la comunidad, que tiene la asamblea, lo que pesa realmente, lo que se determina a nivel de la asamblea de las comunidades, ¿no? Pero también tiene otro libro por ahí que escribe sobre Copala, Schumann Copala creo que se llama, en donde ve que geográficamente está la Mixteca, pero la región Triqui es como una isla, entre comillas, como una isla que se encuentra al interior de la región de la Mixteca. Y él describe ahí en buena medida cuáles son las causas por las que por las que se desplazan a los triquis, por los que viven en conflicto constante y demás, ¿no? Y cómo también se relaciona pues con la cultura mixteca, porque hay, dice, una zona triqui alta, Chicahuastla, y la triqui baja, Coapala, y cómo convergen hacia Contlajiaco y hacia Conjuxtlahuaca, incluso de la desaparición de los municipios que se reconocieron en su tiempo en Copala y Chicahuastla, y cómo los absorbieron estos municipios mixtecos, ¿no? Por un lado Putla, por otro lado Juxtlahuaca y por otro lado Tlajiaco, ¿no? Y entonces la fuerza que está ahí de alguna forma de los mixtecos pues también es muy fuerte, ¿no? ¿Una nación? Una nación. Sí. Una nación dentro de la nación o más allá de las sí, naciones, porque ¿no? Los mixtecos para mí son una nación. Claro. ¿No? Aunque las Naciones Unidas no acepta el término nación, salvo la nación tiene que tener un estado, según los teóricos. Sí. Y la nación pueblo le llamo yo, en el sentido de que yo creo, Josafat, sí,
que es necesario unir al pueblo mixteco en una región, en una solo unidad política, es necesario una nueva regionalización, porque los estados son como voluntades de caciques, ¿no? Se crearon históricamente como voluntades de caciques. Pienso yo que para tener un federalismo realmente sano, Sí. es necesario que los mixtecos conformen un solo estado. ¿Cierto? A ver, los mixtecos de Puebla para acá, los mixtecos de Oaxaca, en esta región, un solo estado. ¿Cómo lo ves? Pues es complejo, Yo creo ¿no? que merece. Sí, merece entender. A ver, es que es- decía alguien, yo he leído algunos que dicen, un pueblo sin territorio no es pueblo, sí. ¿no? Y el pueblo, la nación mixteca, merece tener su territorio reconocido y como una unidad política. En la definición, decía usted, bueno, se considera así, ¿no? Nación que tenga delimitado su espacio geográfico, que tenga su gobierno, que tenga sus propias normas. En el caso del pueblo mixteco, pues tiene su sistema, obviamente, su sistema de convivencia, sus sistemas de normas, o lo que llaman los abogados pluralismo jurídico, ¿no? En algunos pueblos está todavía muy consolidado, en otros quizás ya es más frágil, pero tiene usted razón que creo que habría que articular ello, aunque considerar también que hay varios factores, ¿no? Recuerdo que en los foros que realizamos para la consulta, para la ley de consulta, los pueblos mixtecos eran los que estuvieron a punto de tirar la construcción de la ley de consulta en Tlaxiaco, fue, ¿no? ¿Ah, sí? Esa ley, un hilito. Porque pues tenían en la concepción esta, a ver, se tiene que construir como nación, decían, y tenemos que eliminar, decían, de que no somos indígenas, somos pueblos originarios, somos pueblos Ñusabi, decían ellos. El pueblo Ñusabi, sí. yo le llamo el pueblo del Quinto Sol. El pueblo del Quinto Sol. Sí. Entonces, decía yo en un momento que, bueno, son naciones dentro de la nación y más allá de la nación, incluso, Claro. porque estamos muy dispersos, pero a la vez localizados. Eso es lo interesante de esto. O sea, estamos dispersos, pero a la vez localizados y en la mayoría de los casos articulados, vinculados. Y eso sí es interesante. Otro aspecto que habría que considerar en esto que usted dice que es interesante reflexionarlo es que también cuando se empieza a construir la lectura y escritura del mixteco como lengua originaria, pues hay estudiosos que empiezan también a imponer su variante. Y eso obviamente genera un choque entre los pueblos. No es la misma variante que se habla en Juxtlahuaca, en Silacayoapan, o incluso hay pueblos muy cercanos como San Miguel Grande, Chalcatongo, por ejemplo, en la Mixteca Alta, donde hay muchas palabras que no se entienden a sí mismas. Nada. Y es mixteco, pues, ¿no? Es mixteco. Obviamente va a variar más en los límites entre triqui y mixteco, pues ahí va a variar más, pero ni siquiera estoy hablando de eso, sino Santa Catarina y Yossonotú, por ejemplo, y San Miguel Grande no se entienden, por ejemplo. Entonces, también eso que varios teóricos van desarrollando, que hay que empezar con la descolonización, pues al interior también de nuestros pueblos Hay colonización. hay colonización. Y una de ellas es eso. A ver, esta es lo que se tiene que hacer. Por eso veníamos haciendo con un profesor, desafortunadamente falleció, el profesor Manuel Cruz, veníamos elaborando un cuadernillo de Tunsabi, mixteco, en donde lo que queríamos hacer era ponerle así, un título, así hablamos nosotros. Y en mixteco es Sua Cacanyo, es en donde cada pueblo realmente pueda plasmar. A ver, este es un ejercicio de cómo lo hablo yo,
pero aquí escribe tú tu variante. ¿Cómo lo estás hablando? Para que haya esa libertad de cómo lo expresa. Como el español. Pues, sí. El español tiene sus variantes en el norte, en el sur, en Argentina, en Chile. Hay distintas variantes, ¿no? Pero hay un solo español. Y esa es una, pues yo lo veo una limitante. O sea, hay estudiosos, lingüistas, pero que van imponiendo las reglas ahí de escritura, ¿no? Yo estoy haciendo un libro sobre los pueblos. Sí. He llegado a la conclusión que los antropólogos son gran parte culpables, ¿no?, de las divisiones que tenemos. Escriben sus teorías, por ejemplo, el concepto etnia, ¿no? Terrible el concepto etnia. El concepto etnia para no hablar de clase. Claro. ¿No? Bueno, hay una serie de cuestiones. Pero los antropólogos han sido gran parte también culpables, no todos, ¿no? Hay algunos que propusieron que desapareciéramos y que nos integráramos de una vez para resolver el problema. Pero, Josafat, ahora la idea de esta de que... Pero podemos regionalizar, hacer una sola región. Sí. Los mixtecos para un programa de desarrollo, ¿cómo lo ves? Sí, sería interesante y necesario. ¿O no? Sí, sí, porque pues se habla siempre que hay mucha pobreza, marginación, pero no se ha replanteado eso, y creo que sería una estrategia de planeación a partir regional. Regional e incluso microrregional. Exacto. Porque a veces también las mismas regiones pues no son tan homogéneas, sino hay microrregiones en donde tienen gran potencial quizás de recursos naturales, quizás de experiencias, no sé, el caso de los migrantes, por ejemplo, o en donde pues hay distintas condiciones en donde se puede impulsar el desarrollo de una forma distinta. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que los antropólogos también y los sociólogos también acuñaron un concepto que le llamaron etnodesarrollo. Sí. La idea de que los pueblos se desarrollen bajo su propia lógica, sus propias normas, y sería muy interesante, ¿no? Bonfil Batalla, de hecho, ¿no? Sí, lo desarrolló, etnodesarrollo, pensar el desarrollo desde sus propias... A partir de nosotros, a partir de lo que somos. Y eso es lo que no se ha hecho. No se ha hecho. Se han hecho los planes municipales o los planes locales o estatales desde el escritorio y con datos duros nada más, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos igual, porque no se ha escuchado a nuestros pueblos y comunidades, creo en eso, y de ahí que es importante lo que usted dice, ¿no? Pues, amigo, yo creo que es muy importante la plática con nuestro amigo Josafat, sociólogo, preocupado mucho por su región, eres una agencia entonces de Santa Cruz. Sí. Una agencia. Sí. Pues estamos desarrollando también el reconocimiento de las comunidades, ¿no? Estoy proponiendo en una nueva legislación de que las agencias, las comunidades sean la base de la división territorial del municipio. Y también hay una cuestión, rápidamente les quiero platicar, que otro día invitamos a Josafat, porque hay muchas cosas que platicar con Josafat. Muy metido en la cuestión indígena, bueno, pueblo de Quinto Sol, muy metido, preocupado Josafat, y qué bueno que lo tenemos en el Congreso, ¿verdad, Josafat? Ahí estamos trabajando en el Congreso. Amigos, vayan a la zona mixteca. No se diga Apuala, Apuala es un lugar casi sagrado, ¿no? Dicen que ahí surgió la cultura mixteca, en Apuala. Y de ahí, pero también les quiero decir, los mixtecos, hay un pueblo que acaba de tener elecciones ayer, la Mixtequilla, sí, son mixtecos, y mixtecos en medio de zapotecos, sí, allí en el istmo, en Tehuantepec, ahí están los hermanos mixtecos, y dicen que ellos fueron allá porque fueron a pelear, a ayudar a los zapotecos del istmo a luchar en contra de los aztecas, por eso se quedaron los mixtecos allá, y ahí están, en un municipio,
Por cierto, saludos a nuestros amigos de la Mixtequilla, amigos, tenemos muchos gente allá, que están metidos en un ambiente de zapotecos. Pero Josafat, pues muchas gracias, hermano, por haber platicado con nosotros, ha sido muy interesante y espero que aceptas una nueva invitación. Muchas gracias a usted, al equipo de grabación. Ha sido muy interesante a platicar con usted y pues con todo gusto. Volvemos. Bueno, ya saben ustedes, amigos, que Comunalidad, el arte del buen vivir, aquí este programa se dedica a promover a nuestros pueblos, a nuestras costumbres, tradiciones. Y por cierto, busquen los libros de López Bárcenas. Es un gran escritor mixteco. Además, debo recordarle a ustedes que la primera organización para defender nuestra lengua surgió en la Mixteca. En la Mixteca hay una especie de asociación de defensa de la lengua mixteca y creo que ellos también nos dejaron muchas estelas, muchos donde podemos abrevar la cultura de Oaxaca. Y Oaxaca es un estado plurinacional, lleno de naciones y de pueblos grandes como los mixtecos. Y un saludo para el pueblo mixteco desde aquí, desde la ciudad de Oaxaca. Muy buenas tardes.